A medianoche, vi un mensaje en el móvil de mi novio. Si no tuvieras novia, ¿te gustaría conmigo? Él respondió con una sola palabra. Sí. Le mostré la conversación. Guardó silencio un buen rato. Apagó el cigarrillo y dijo: ya te dije que ella solo es una compañera de trabajo. Y te prometí que no pasará nada entre nosotros. ¿No es suficiente? Mientras lo decía, su rostro permanecía inexpresivo. Pero en su voz se notaba claramente la decepción y el reproche. En ese instante, me di cuenta de que ya no reconocía a esa persona frente a mí. Capítulo 1. Entre el sueño y la vigilia, escuché como alguien abría la puerta y se acercaba lentamente a la cama. El aroma familiar llenó el aire. Me incorporé y abracé el cuello de Adrián, cuando mis labios estaban a pocos centímetros de los suyos. Él giró la cabeza, evitando mi beso. Ese gesto instintivo nos dejó a ambos inmóviles, y a mí completamente despierta. Quizá para evitar la incomodidad, Adrián se ajustó la corbata y entró directamente al baño. Poco después, se escuchó el sonido del agua cayendo. Últimamente Adrián ha estado trabajando hasta muy tarde. Casi todos los días llega agotado. Pensé que probablemente ni siquiera había cenado. Y de pronto la incomodidad de hace un momento se me disipó un poco. Busqué mi móvil para pedirle algo de comida. Entonces recordé que lo había dejado cargando en la sala. Al girar la cabeza, vi que el teléfono de Adrián estaba tirado al lado de la almohada. Sin pensar mucho, lo tomé. Elegí el restaurante al que él suele pedir, y encargué un tazón de sopa de huesos con fideos. Justo cuando iba a apagar la pantalla, llegó una notificación. Tu pedido por encargo ha sido entregado. El detalle del pedido decía: una bolsa de azúcar moreno y una caja de cápsulas para el dolor menstrual. Inmediatamente, apareció un mensaje de WeChat en la pantalla. Las pastillas funcionaron muy bien. Gracias, emoticono cara sonriente. Me quedé paralizada, con el dedo suspendido sobre la pantalla durante un largo rato antes de abrir la conversación. El último mensaje era de hace media hora. Adrián, cuando te fuiste hace rato, no tenías buena cara. Ella respondió con un emoji de carita triste. Adrián, ya terminé el informe. Ella contestó enseguida. Genial. Entonces mañana podré dormir un poco más y llegar más tarde a la oficina. Adrián, ajá. Poco después, él volvió a escribir. ¿Te sientes mejor? No hubo respuesta. 5 minutos después, Adrián añadió. Te compré unas cositas. Abrígate estos días. Él no le tenía puesto ningún apodo. Pero por la foto de perfil y el tono de la charla, era obvio. Era Virginia. Capítulo 2. La primera vez que escuché el nombre Virginia fue hace un mes. Ese día Adrián me acompañó al cine. A mitad de la película, noté que estaba distraído. Cuando volví a mirarlo, lo vi inclinado sobre el móvil, con una ligera sonrisa en los labios y una expresión completamente relajada. Lo observé durante un rato antes de preguntar en voz baja. ¿Qué estás mirando, Adrián? Aún sin levantar la cabeza, respondió con una sonrisa en la voz. Virginia. El aire se volvió denso por un instante. Fue la primera vez que escuché ese nombre salir de sus labios. Lo pronunció despacio, arrastrando las sílabas como si saboreara el sonido. Sonaba demasiado bonito. Pareció darse cuenta de algo y levantó la mirada bruscamente hacia mí. Después de mirarme unos segundos, me tendió el móvil y explicó con toda seriedad. Virginia es una compañera nueva en la empresa. Trabaja muy duro. Solo la veo como una joven a la que puedo orientar. Me quedé mirando fijamente la pantalla. En el video, la chica parecía celebrar su cumpleaños. Alguien le había embarrado pastel en la cara, y ella, en lugar de molestarse, sonreía ampliamente, con esa luz sincera de las personas alegres. Se notaba que era una muchacha de buen carácter. El video lo enviaron en el grupo de trabajo, añadió Adrián. Solo lo abrí por curiosidad. Tomó mi mano entre las suyas. Su calor me envolvió, y su voz sonó tan tranquila como siempre. Juana, créeme. Lo miré largo rato. Su expresión era tan serena que no parecía estar mintiendo. Aún así, la sonrisa que le había visto antes seguía repitiéndose en mi cabeza. Hasta que terminó la película, ninguno de los dos volvió a decir una palabra. No imaginé que todo aquello ya era una señal de lo que vendría. Capítulo 3. 10 minutos después, la puerta del baño se abrió. Adrián salió con el pijama puesto y el cabello aún goteando. Cuando nuestras miradas se cruzaron, se quedó inmóvil un segundo. ¿Revisaste mi móvil? Estuve a punto de responder, pero la garganta me picó y terminé cubriéndome la boca mientras tosía suavemente. Adrián me observó un momento antes de preguntar, con cierta duda, ¿estás resfriada? Asentí con un leve murmullo. Ya había empezado el otoño, y desde pequeña siempre he tenido las defensas bajas. Un simple descuido puede dejarme con fiebre y un resfriado fuerte. Durante los 5 años que llevamos juntos, Adrián solía ponerse en modo alerta máxima cada vez que cambiaba la estación.
Miraba el pronóstico del tiempo todos los días. Me recordaba llevar paraguas o me arrastraba al gimnasio, por prevención. Yo solía reírme de su exageración, y él me abrazaba por la espalda, hundiendo el rostro en mi cuello mientras murmuraba: no quiero que te enfermes, ni siquiera de un resfriado. Pero estos últimos días, entre nosotros se ha instalado un silencio frío. Y parece que Adrián ni siquiera se ha dado cuenta de cómo todo ha cambiado. Capítulo 4. He estado demasiado ocupado últimamente y no me he dado cuenta. La voz de Adrián me sacó de mis pensamientos. No sé en qué momento se sentó a mi lado en la cama, me acomodó la manta y me miró con un leve gesto de culpa. No volverá a pasar. Aún tenía su móvil en la mano. No pude evitar preguntar: ¿solo ha sido por el trabajo? Entre Virginia y yo no hay nada. Sacó un cigarrillo del cajón, lo encendió y habló con un tono lleno de cansancio. Yo no respondí. Simplemente le mostré la conversación que había leído antes. La fecha era de hace 3 días. Virginia parecía estar borracha aquella noche cuando le escribió a Adrián por WeChat: si no tuvieras novia, ¿te gustaría conmigo? Adrián solo respondió con una palabra: sí. Al ver la conversación, Adrián se quedó quieto. Tras unos segundos de silencio, apagó el cigarrillo, me miró a los ojos y dijo: ya te dije que ella solo es una compañera, y te prometí que no pasará nada entre nosotros. ¿No es suficiente? Mientras hablaba, su rostro no mostraba ninguna expresión, pero en su voz se notaban claramente la decepción y el reproche. En ese momento, me di cuenta de que ya no reconocía al hombre que tenía delante. Capítulo 5. El teléfono de Adrián sonó otra vez, en el peor momento posible, justo mientras discutíamos. El mensaje era de Virginia: ¿has comido? Y enseguida otro más: apuesto a que no. Te pedí una sopa de huesos con fideos, de aquel sitio al que te llevé la última vez. Emoticono cara sonriente. Me quedé mirando la pantalla sin poder moverme. Sentí como si una mano enorme me apretara el corazón, desgarrándolo desde dentro, hasta dejarme sin aire. Antes, Adrián no solía comer fideos. De niño no tuvo una vida fácil, su padre murió temprano y su madre trabajaba lejos, dejándolo solo en casa la mayoría del tiempo. A veces ni siquiera tenía que comer. Adrián era callado, reservado, y los demás niños del barrio no querían jugar con él. Solo yo iba a buscarlo de vez en cuando. Recuerdo una vez que fui a su casa a llevarle algo. Al entrar, lo vi sentado en un banco, con la cabeza baja, comiendo un plato de fideos en un caldo claro, sin una sola verdura. Cuando notó mi presencia, pareció desconcertado por un instante, pero enseguida recuperó la calma, como si nada hubiera pasado, y siguió comiendo. Miré su rostro delgado de perfil y sentí una tristeza que me oprimió el pecho. Quizá también fue porque, en el fondo, compartíamos la misma soledad. Mi madre siempre había querido tener un hijo varón, pero al darme a luz quedó con secuelas que le impidieron volver a quedar embarazada. Por eso siempre me miró con rencor. Durante aquellos años llenos de vacío y desesperanza, Adrián y yo fuimos el refugio del otro. Nos acompañábamos, nos consolábamos, y poco a poco logramos sobrevivir a todo aquello. Hasta que, cuando Adrián terminó la secundaria, su madre tuvo éxito con un negocio y hasta apareció en las noticias económicas. Entonces se lo llevó con ella. Pasó mucho tiempo antes de volver a verlo, hasta que nos reencontramos en la universidad. Después de empezar a salir, noté que Adrián nunca comía fideos. Yo más o menos intuía el motivo. No quería recordar los días de pobreza, pero últimamente, lo veía volver a casa con tazones de sopa de huesos de la tienda de la esquina. Al principio le pregunté en broma por qué de repente le gustaban tanto los fideos. Él respondió con indiferencia: no hay un motivo, solo me apetecía. En aquel momento, me sentí aliviada, pensando que por fin había superado su pasado, pero ahora sé la verdad, era por ella. Capítulo 6. Le dije a Adrián que quería terminar. Mientras cerraba la cremallera de la maleta, Adrián me agarró de la muñeca de repente. Juana, ¿de verdad te vas a ir? Me vi obligada a levantar la vista. Siempre me había gustado la forma en que Adrián me miraba, con ternura, con atención, como si el mundo entero se detuviera en ese instante. En el segundo año de universidad, mis compañeras de habitación y yo habíamos planeado un viaje al Tíbet, pero a última hora, una de ellas canceló. Pensé que ya tenía el billete comprado y la ruta preparada, así que decidí ir sola. El segundo día, fui a escalar una montaña, y justo cuando los primeros rayos del amanecer se filtraban entre la niebla, vi un rostro familiar. Era Adrián. ¿No estabas participando en una competencia en Pekín?, le pregunté, sorprendida y emocionada. Adrián se frotó las manos, se quitó la bufanda del cuello y comenzó a envolverla alrededor del mío. Su rostro y sus orejas estaban enrojecidos por el frío, y su voz temblaba ligeramente.
Vi en tu publicación de WeChat que habías venido sola al Tíbet a ver el amanecer. No me sentía tranquilo. Regresé antes de lo planeado. Quería verlo contigo. Sus ojos se quedaron fijos en los míos. La luz dorada del amanecer se reflejaba en su mirada, y el calor que desprendía se derramó directamente en mi pecho. Después de regresar del Tíbet, nuestra relación empezó a cambiar. No tardamos mucho en estar juntos, pero ahora todo es diferente. Yo sigo siendo la misma. Mi corazón y mis ojos aún solo lo ven a él. Sin embargo, ahora él solo me muestra impaciencia y fastidio. Quizás ni siquiera se ha dado cuenta. Termina de empacar. Mañana temprano te mudas. Volví a la realidad. Evité su mirada y retiré mi mano. Esta noche dormiré en la habitación de invitados. Pasada la medianoche, cuando por fin terminé de organizar mis cosas, me dejé caer rendida en la cama. Apenas abrí el teléfono, vi una nueva solicitud de amistad. Soy Virginia. Después de aceptar, ella no dijo nada. No sé por qué, pero abrí su perfil de momentos en WeChat. La publicación más reciente era de hacía apenas unos minutos. Había 2 fotos. La primera era un selfie de ella, con una mesa detrás donde se veía un tazón de sopa de huesos humeante. La segunda también mostraba un tazón de la misma sopa, pero el fondo me resultó demasiado familiar. La mesa tenía un mantel de cuadros diagonales, y sobre ella había un ramo de rosas rojas, frescas y radiantes. El florero que las contenía era el mismo que Adrián y yo habíamos comprado juntos en el supermercado. El texto que acompañaba las fotos decía, ja, comiendo fideos online con cierta persona, publicación visible solo para esa persona. Y debajo, Adrián le había dado un me gusta. Capítulo 7. Esa noche dormí intranquila. En mis sueños, por momentos volvía a la infancia. Yo sostenía un bastoncillo de algodón empapado en antiséptico, aplicándolo con cuidado sobre el moretón en la comisura de los labios de Adrián. Él apenas reaccionaba, pero yo ya estaba llorando, con el corazón encogido de pura compasión. Luego, la escena cambiaba. Estábamos en aquella montaña, viendo juntos el amanecer. El viento soplaba fuerte, y sus manos frías envolvían las mías, metiéndolas en el bolsillo de su abrigo. Pero al final, el sueño se torcía, y se convertía en una imagen de Adrián abrazando a Virginia, pasando a mi lado sin siquiera mirarme, sin dejarme ni una expresión, ni una palabra, nada. Todo era tan vívido, tan real, que al despertar a la mañana siguiente y ver a Virginia en la planta baja, me quedé completamente paralizada. Hasta ese momento, solo la había visto en los videos del móvil de Adrián. Pensándolo bien, era la primera vez que nos veíamos cara a cara. Debo admitirlo, Virginia era muy guapa, piel clara, cuello largo y delicado. Estaba sentada en el sofá, con el rostro levemente inclinado hacia arriba. Tenía una pequeña herida en la frente, con un poco de sangre seca. Adrián le estaba limpiando la herida. Agachado frente a ella, sostenía su barbilla con una mano, mientras con la otra presionaba suavemente el corte con una gasa. Sus movimientos eran tan cuidadosos. Virginia soltó un leve «ah» de dolor, y el movimiento de Adrián se ralentizó visiblemente. La luz del sol entraba por las rendijas de las persianas, iluminando con precisión su expresión de preocupación. Desde el descansillo de la escalera, yo lo veía todo con absoluta claridad. Sin darme cuenta, la mano con la que sujetaba la maleta se aflojó, y el sonido del golpe rompió el silencio. Adrián se giró, frunciendo el ceño al verme, pero no dijo ni una palabra. Fue Virginia quien habló primero. Con total naturalidad, se presentó, y explicó que Adrián tenía una cita con un cliente, y que ella solo había venido a entregarle unos documentos. El ascensor del edificio no funcionaba, añadió, y al subir por las escaleras me caí sin querer. Perdón por las molestias. No respondí. Tomé mi maleta y me dirigí directamente a la puerta. En el momento en que la abrí, Adrián me sujetó la mano, me miró desde arriba, con el ceño fruncido y un tono impaciente. ¿Todavía vas a seguir con esto? Su fuerza era tal que me dolió la muñeca. Tiré para soltarme, pero cuanto más forcejeaba, más fuerte me apretaba él. En ese movimiento, la manga de su camisa se alzó, y una pulsera gris metálica apareció en su muñeca. Me quedé inmóvil. El mes pasado, en su cumpleaños, yo había comprado un reloj plateado para regalárselo, pero cuando se lo di, descubrí que ya tenía uno gris. No pude distinguir la marca, pero su diseño era elegante y caro. Adrián me dijo con indiferencia que era un regalo de una amiga. La verdad es que su situación económica era mucho mejor que la mía, aunque él siempre intentaba cuidar mis sentimientos. Aún así, fue la primera vez que sentí con claridad la distancia entre nosotros. No dije nada entonces, pero Adrián lo notó, suspiró, me abrazó por detrás, y con los labios rozando mi oído, murmuró con ternura,
No importa qué reloj lleve puesto. Lo importante es que el tuyo lo llevo porque viene de ti. Desde aquel día, guardó el reloj caro y solo usaba el mío. Y ahora, en el primer día después de nuestra ruptura, volvía a llevar el gris. No pude evitar sonreír con cierta ironía. Apártate, le dije con calma. Adrián pareció darse cuenta de algo. Soltó mi mano bruscamente, con voz algo forzada. El cliente que veré hoy es muy importante para la empresa. No alcanzó a terminar, porque Virginia intervino, recordándole que debía salir ya para la reunión. La miré de reojo, y algo me hizo preguntar. ¿Ese reloj que llevas, te lo regaló ella? Adrián guardó silencio. Pasaron varios segundos antes de que respondiera. Juana, solo es un reloj. Ya no quise seguir hablando. Tomé el teléfono para llamar. Pero antes de marcar, Dorian llegó. Dorian es mi hermano menor, 5 años más joven. Mi madre nunca renunció a tener un hijo varón. Pasó años buscando tratamientos, remedios, acupuntura, gastando una fortuna y siendo engañada más de una vez. Finalmente, cuando yo tenía 5 años, volvió a quedar embarazada. Desde entonces, toda su atención y cariño se volcaron en mi hermano. Y conmigo siguió siendo distante. Aún así, Dorian y yo siempre tuvimos buena relación. ¿Solo una maleta?, preguntó, rascándose la cabeza. Algo dudoso. Sí. Bueno, titubeó aún más. Pensé que, como las chicas suelen tener muchas cosas al mudarse, no podría ayudarte yo solo. Así que llamé también a Leo. Me quedé un segundo en silencio. Leonardo, capítulo 8. Sí, Leo acaba de regresar de un viaje de trabajo en Shanghái, y yo lo arrastré para que viniera. Dorian estaba a mitad de frase cuando su teléfono sonó de repente. Del otro lado se escuchó una voz ligeramente grave. ¿Listos ya? Sí, no subas. Bajamos ahora mismo, respondió Dorian, mientras levantaba mi maleta. Hermana, vámonos. No dudé más. Tomé mi bolso y lo seguí fuera de la habitación. Detrás de mí, parecía que Adrián estaba gritando mi nombre, pero mis pasos no se detuvieron ni un instante, y tampoco volteé a mirarlo. El coche de Leonardo estaba estacionado al borde de la calle. Cuando nos acercamos, él estaba sentado dentro. Sus dedos largos descansaban sobre el volante, golpeando suavemente con un ritmo distraído, sin que nadie supiera en qué pensaba. Observé su perfil de líneas limpias y elegantes, y me quedé un poco absorta. Leonardo había sido mi compañero en la preparatoria, el famoso genio académico de nuestra generación, pero su carácter siempre fue frío, y yo bastante introvertida. Así que, aunque éramos compañeros de pupitre, apenas habíamos intercambiado unas pocas palabras. Después de graduarnos, creí que jamás volveríamos a tener contacto. Hasta hace 2 meses, cuando Dorian comenzó sus prácticas en una empresa de valores. Un día fui a buscarlo a su oficina y me enteré de que Leonardo era su jefe directo. Leo, llamó Dorian de repente. El hombre en el asiento del conductor giró la cabeza, y nuestras miradas se encontraron. Le saludé con cortesía. Dudé un segundo y fui a abrir la puerta trasera del coche. Justo cuando estaba a punto de sentarme, escuché su voz. Siéntate adelante. Para el mareo es mejor el asiento delantero, añadió con tono calmado. Me quedé un instante sin reaccionar, pero no pregunté cómo sabía que me mareaba en los viajes. Cerré la puerta trasera y me senté en el asiento del copiloto. Durante todo el trayecto ninguno de nosotros volvió a hablar. Cuando llegamos a casa ya eran las 2 de la tarde. Leonardo nos dejó frente al edificio. No subió. Se marchó directo de vuelta a la oficina. Mi madre salió de la cocina con 2 platos en las manos. Me lanzó una mirada fría, con expresión poco amable, pero cuando vio a Dorian, su rostro se suavizó de inmediato. La comida ya está caliente. Vengan a comer, dijo con una voz dulce. La comida transcurrió en un silencio incómodo. A mi madre nunca le he caído bien, así que esta vez no pensaba quedarme mucho. Apenas encontrara un departamento adecuado, me mudaría. Al caer la tarde, mi madre se sentó en el sofá a tejer lana. Tal vez por la edad ya no veía bien. El ovillo gris cayó al suelo y ni siquiera lo notó. Me acerqué sin decir palabra. Recogí el ovillo y lo puse sobre la mesa de centro. Justo cuando estaba por regresar a mi habitación, escuché su voz con un tono de reproche lleno de molestia. ¿Por qué rompiste con Adrián? Me quedé quieta, sin responder. Adrián ya me lo contó, continuó. Solo fue una compañera de trabajo que le regaló un reloj. No pasó nada más. ¿Por qué hacer tanto drama? La miré sin poder creerlo. Sentí la garganta seca al instante. Siempre había sido así. Cuando era niña, unos compañeros me hicieron tropezar a propósito. Volví a casa llorando y se lo conté, pero ella, mientras trataba de darle de comer a mi hermano, ni siquiera mostró emoción alguna. En cambio, me regañó. ¿Y para qué me lo dices a mí?
Si te molestan es porque algo habrás hecho. ¿Por qué no molestan a otros? Deberías preguntarte qué tienes tú de malo. Nunca imaginé que pudiera decir algo tan cruel. Me quedé paralizada. Mi hermano aprovechó mi desconcierto y me tiró del cabello con malicia. Instintivamente lo empujé, antes de que pudiera reaccionar. Sentí una bofetada ardiente en la mejilla. Mi madre me miró con furia mientras consolaba al niño que no paraba de llorar. Con los ojos llenos de lágrimas, salí corriendo. No recuerdo cuánto tiempo corrí, solo que cuando me quedé sin fuerzas, me senté en el suelo y escondí el rostro entre las rodillas. Al final, fue Adrián quien me encontró. Me dio palmaditas suaves en la espalda, sin decir una palabra, como si su silencio fuera derritiendo poco a poco toda mi tristeza. En aquel momento pensé que, aunque mi madre nunca estaría de mi lado, Adrián sí lo estaría. Ya basta, controla un poco las cosas. Mañana él vendrá a buscarte. Dale una oportunidad para arreglarlo. Deja que esto quede atrás, dijo mi madre con un tono de reproche que me devolvió a la realidad. Me miró una vez más y siguió tejiendo. Aunque no lo hagas por ti, piensa al menos en tu hermano. ¿Sabes quién es la madre de Adrián y los recursos que maneja? ¿Tu hermano podría beneficiarse mucho en el futuro? No sé cómo volví a mi habitación. No encendí la luz. Todo estaba en completa oscuridad. Desde fuera se escuchaban gritos. Una fuerte discusión. Me quedé inmóvil en la cama, mirando hacia la ventana. No sé cuánto tiempo pasó hasta que la puerta se abrió. Alguien me rodeó con los brazos, apoyó la frente en mi hombro, y un sollozo ahogado rompió el silencio de la noche. Hermana, lo siento, no entiendo por qué ella es así. ¿Somos sus hijos los dos? Lo miré. Su rostro, tan parecido al mío, estaba empapado en lágrimas, con los ojos rojos. Durante mucho tiempo intenté odiar a Dorian. Mezquinamente convertí mi rabia, mi impotencia y el amor que nunca recibí en odio hacia él, como si eso pudiera aliviarme. Pero cuando creció, fue demasiado bueno conmigo y ya no pude odiarlo. He alquilado un apartamento, dijo con voz firme. Acabo de firmar el contrato. Iba a vivir solo, pero tú puedes quedarte allí primero. Y al final, lo escuché decir con determinación, tu futuro es tuyo, el mío. Yo me haré cargo. No tienes que hacer nada que no quieras por mí ni por nadie más. Hermana, mañana te ayudo a mudarte. Capítulo 9. Antes de dormir, recibí un mensaje de WeChat de Virginia. Si fue por el reloj que malinterpretaste las cosas, puedo explicarlo. No respondí. 10 minutos después, llegó otro mensaje. El mes pasado mi madre trajo 2 relojes del extranjero. Yo me quedé con uno, de mujer. Justo coincidió con el cumpleaños de Adrián y no lo pensé mucho. Le regalé el otro. Luego añadió, Adrián también lo sabe. Permanecí en silencio un momento antes de escribir. ¿Quieres decir que tienes uno igual, pero de modelo femenino? Virginia ya no contestó. A la mañana siguiente, después de recoger algunas cosas, salí con Dorian y subimos al coche de Didi que habíamos reservado desde temprano. A través del retrovisor, vi a mi madre parada en la puerta. Nos observaba en silencio, con los labios moviéndose apenas. No llegué a escuchar si realmente dijo algo. Durante el trayecto, Adrián me llamó varias veces y me mandó decenas de mensajes, preguntando dónde estaba. Solo le respondí una frase. Ya terminamos. Pasó un buen rato antes de que contestara. Juana, yo no estoy de acuerdo. Lo bloqueé en todas partes. El apartamento que Dorian había alquilado tenía 2 habitaciones pequeñas. Estaba decorado con un estilo moderno y minimalista, muy limpio, y además quedaba cerca de mi trabajo. Pasamos toda la tarde ordenando cosas. Agotado, Dorian se dejó caer en el sofá y dijo perezosamente, hermana, esta noche me debes una cena de lujo. Sonreí y acepté, mientras hacía la reserva desde el teléfono. Pensé un momento y le pedí que invitara también a Leonardo, a modo de agradecimiento por habernos ayudado con la mudanza el día anterior. El tráfico estaba pesado y tardamos más de 1 hora en llegar al restaurante. Leonardo ya estaba allí, sentado en su lugar. Tenía la cabeza ligeramente inclinada, una mano descansando sobre la rodilla doblada, la otra removiendo su café. A su alrededor, el ruido del mundo parecía ajeno, como si perteneciera a otra dimensión. Por un instante recordé una siesta en la preparatoria. Me había despertado sobresaltada por una pesadilla. Mientras trataba de calmar mi respiración, miré de reojo hacia su dirección. Leonardo estaba resolviendo ejercicios, sentado erguido, con el bolígrafo en la mano. Escribía en su hoja de borrador con precisión. Las uñas, perfectamente cortadas y limpias. Cuando notó mi mirada, volteó apenas. Me sostuvo la vista un segundo y me tendió un pañuelo antes de continuar con sus cálculos. Tardé un rato en reaccionar. Tomé el pañuelo y me sequé la frente. Al mirarlo, vi que estaba empapado de sudor. Volví al presente cuando escuché a Dorian murmurar junto a mí, cubriéndose la cabeza.
Ya estoy muerto. Llegar tarde al trabajo es una cosa, pero llegar tarde a una cena con Leo, seguro me mata por esto. Lo tomé del brazo y nos acercamos a la mesa. Perdón por la demora, dije sinceramente. Pide lo que quieras. No te preocupes por el dinero. Leonardo me observó unos segundos y luego sonrió levemente. No pasa nada. Acabo de llegar también. Llamó al camarero y, con naturalidad, me entregó el menú. Mejor elige tú. A mitad de la comida, comenzó a sonar un piano en el centro del restaurante. Entonces noté el gran escenario en el salón, donde una chica tocaba de espaldas al público un piano blanco. En la pared detrás de ella colgaban decenas de corazones entrelazados. Dorian tosió disimuladamente. Es parte del concepto del restaurante. Las parejas que tocan aquí obtienen un corazón con sus nombres escritos. Es un sitio muy popular entre los enamorados. Yo, distraída, solté un «ah» mientras seguía comiendo, y de pronto me atraganté. Incliné la cabeza, tosiendo en voz baja, y sentí una mano dándome suaves palmadas en la espalda. Cuando logré recuperar el aliento, vi que alguien me había empujado un cuenco de sopa hacia adelante. Seguí con la mirada a aquella mano larga y delgada, hasta encontrar los ojos oscuros de Leonardo. Me quedé inmóvil. Él también pareció sorprenderse un instante antes de tomar el cuenco de Dorian y servirle sopa a él también. Dorian lo miró confundido. Pero si yo no me atraganté, Leonardo no respondió. El ambiente se volvió de repente algo incómodo. Dorian miró a Leonardo, luego a mí, y finalmente se levantó con pretexto de ir al baño. La melodía del piano terminó justo entonces. Inconscientemente, levanté la vista. La pianista se giró. Era Virginia. Sonreía mientras recibía el corazón que le entregaba un empleado. Escribió algo en él y bajó del escenario para regresar a su mesa. Como esperaba, frente a ella estaba sentado Adrián. Él sostenía el corazón entre los dedos. Desde mi lugar, no alcanzaba a ver su expresión. Virginia se inclinó hacia él y le dijo algo en voz baja. Adrián sonrió, tal vez porque sintió que alguien lo observaba. Levantó la cabeza, y nuestras miradas se cruzaron. Capítulo 10. Por un instante, sus ojos mostraron una clara sorpresa, y su expresión se endureció. Un segundo después, Adrián ya estaba frente a mí con pasos decididos. Su mirada se detuvo un momento en el rostro de Leonardo antes de volverse hacia mí. ¿Qué relación tienes con él?, preguntó con un tono de reproche que encendió de inmediato mi ira. Mis ojos bajaron hasta el objeto que apretaba con fuerza en su mano. ¿Bonito el corazón?, pregunté con frialdad. El rostro de Adrián cambió de color. Pasaron unos segundos antes de que dijera. No es lo que crees. Lo observé fijamente. No entendía por qué. Incluso en ese momento, seguía mostrándose tan seguro de sí mismo, como si tuviera la razón. El recuerdo del chico joven, sincero, que solía mirarme con ternura, se volvió de pronto borroso. Fue así, intervino Virginia, acercándose con aire despreocupado. Acabábamos de hacer una apuesta. Si yo lograba conseguir el corazón entrelazado, Adrián pagaría la cena. Supongo que no se imaginó que también sé tocar el piano. La miré sin expresión alguna. ¿Así que esto también fue un malentendido? Ella sonrió levemente. Por supuesto. Adrián pareció aliviado. La última sombra de incomodidad en su mirada se desvaneció, y en su lugar apareció esa vieja mirada muda de reproche, tan familiar, como si dijera, Juana, otra vez estás exagerando. Era absurdo, y, sin embargo, me sentí de pronto muy cansada. Tras un largo silencio, le pregunté en voz baja, ¿todavía me quieres? Adrián se quedó helado, y casi sin pensarlo miró a Virginia. Luego apartó la vista rápidamente y me sostuvo la mirada. Juana, te amo, dijo, con voz firme, palabra por palabra. Sentí que el pecho se me encogía. Sabía que quizá Adrián no amaba realmente a Virginia, y también sabía que, en su momento, sí me había amado. Pero cuando alguien te ama con demasiada intensidad, el contraste se vuelve insoportable cuando ese amor empieza a apagarse. Incluso alguien tan distraída como yo podía verlo con solo una mirada. Dicen que destruir es siempre más fácil que construir, y así fue. En el instante en que lo vi mirar a Virginia, en el momento en que dudó, todo lo que sentía por él simplemente se desvaneció. Adrián pareció darse cuenta de algo. Extendió la mano para tocar mi mejilla, pero yo me aparté sin decir nada. Su gesto se detuvo en el aire. Una sombra de pánico y desconcierto cruzó sus ojos. Juana, admito que cometí muchos errores. Te pido perdón, pero lo del corazón fue un malentendido. De verdad, nunca quise estar con ella. ¿Podrías perdonarme? Lo miré con calma, de reojo. Vi el rostro pálido de Virginia. De repente, una risa corta y sarcástica rompió el silencio. Disculpen que interrumpa, dijo Leonardo mientras se ponía de pie lentamente. Tengo una pregunta para ustedes dos. Su mirada, dirigida a Adrián y a Virginia,
Era la de alguien que observa un espectáculo ajeno. ¿Saben cuál es el significado del corazón entrelazado? Adrián lo observó con frialdad y no respondió. Veo que sí lo saben, dijo Leonardo con una leve sonrisa, en la que se percibía un matiz de desprecio. Se amparan en la excusa de la amistad, pero hacen cosas que solo las parejas harían. Muy coherente todo. El rostro de Adrián se puso completamente blanco. De regreso fuimos en el coche de Leonardo. La autopista estaba casi vacía. Conducía con calma y firmeza. Dorian dormía envuelto en una manta en el asiento trasero. Una melodía suave llenaba el coche. Justo cuando bostecé, escuché la voz grave de Leonardo. «Falta media hora más o menos. ¿Quieres dormir un poco?» Negué con la cabeza. «No, gracias». El silencio volvió a llenar el espacio. Perdida en mis pensamientos, mi mirada se posó sobre él. Manejaba con concentración. Su perfil, recortado por la tenue luz nocturna, tenía una frialdad serena. Entonces recordé las palabras que le había dicho a Adrián. «Quiero preguntarte algo», dije. Respondió sin apartar la vista del camino. «Si tuvieras novia y te enamoraras de otra mujer, ¿qué harías?» Leonardo desvió apenas la mirada hacia mí, su voz tranquila y pausada. «He sido fiel toda mi vida. No existe ese, sí». Me quedé sin palabras un segundo y aparté la mirada. ¿Y si pasara? Guardó silencio unos instantes antes de responder. Un impulso pasajero es algo humano, pero una persona debe tener límites claros. Si alguien se enamora de otra y cruza la línea, pero no tiene el valor de romper con su pareja, no importa si es hombre o mujer, eso lo convierte en basura. Escuché sus palabras en silencio, y después, sin poder evitarlo, sonreí un poco. Vaya, no sabía que también sabías insultar. Leonardo respondió con absoluta serenidad. Solo insulto a la basura. No supe qué decir. Hasta el momento en que abrí la puerta del coche para bajar, seguía un poco aturdida. Me di cuenta de que Leonardo no era exactamente como lo recordaba. ¿Era más real? No tan distante como parecía antes. Durante el mes siguiente, me concentré por completo en el trabajo. Adrián vino a buscarme muchas veces. Siempre me esperaba frente a la empresa, con voz suave y actitud sincera. Aunque nunca lo atendí, él no se rendía. Día tras día, aparecía puntualmente, como si la constancia pudiera hacerme cambiar de opinión. Esa noche trabajé hasta tarde. Una compañera subió con pan recién comprado y me ofreció un trozo. Dudó un poco antes de decirme: «Afuera está lloviendo muy fuerte. Tu exnovio sigue allí, bajo la lluvia». Intentamos que entrara, pero no quiso. El corazón me dio un vuelco. Tomé un paraguas del cajón y bajé corriendo. Al pasar la tarjeta y abrir la puerta del edificio, me di cuenta de que la lluvia era realmente intensa. Adrián estaba de pie bajo el aguacero. Las gotas resbalaban desde su cabello corto hasta su mandíbula. Su ropa estaba empapada, pegada al cuerpo. Me acerqué en silencio, abriendo el paraguas sobre él. «Ven conmigo», dije somplemente, bajo las miradas curiosas de algunos transeúntes. Lo conduje al vestíbulo y le di un paquete de pañuelos para que se secara la cara. Adrián se sentó despacio, con una sonrisa casi juguetona. «Juana, ¿todavía te preocupas por mí?» Al ver el destello de satisfacción en su expresión, una oleada de fastidio me recorrió el cuerpo. «Cuando la lluvia se calme, te vas», le dije con frialdad. Adrián se quedó quieto, sorprendido, y su tono se volvió más suave. «Lo de Virginia fue mi error. No lo manejé bien, pero entre ella y yo, el solo escuchar ese nombre me produjo una irritación inmediata». Lo interrumpí con voz cortante. «No quiero volver a escuchar tus explicaciones. Ya está». Tal vez mi tono fue demasiado gélido, porque el rostro de Adrián se ensombreció de golpe. «¿Qué más quieres? ¿De verdad piensas terminar conmigo por una tontería como esta?» Lo miré, atónita, sintiendo como el frío me subía por todo el cuerpo. Adrián pareció darse cuenta de lo que acababa de decir y se apresuró a disculparse. «Perdón, solo que no lo entiendo. No pasó nada entre ella y yo». «¿Cómo llegó todo a esto?» Fruncía el ceño, con el gesto confundido de quien no comprende nada. «¿Qué más quieres de mí, Juana?», preguntó. «No pasó nada entre nosotros. Solo fue un mensaje sin importancia. ¿Por eso vas a romper conmigo?» Al terminar, su rostro mostró una leve impaciencia. Quizá realmente no entendía. Pensaba que ya había bajado la cabeza, que con eso bastaba. Pero, ¿de verdad no lo sabía? ¿No sabía que cada vez que toleraba y permitía las insinuaciones de Virginia estaba cruzando una línea? ¿Qué disfrutaba del peligro escondido en esa aparente calma? ¿Pensó alguna vez en lo que sentiría yo al descubrirlo? ¿O solo confiaba en que yo acabaría perdonándolo una vez más? Llevé una mano a mi rostro. Estaba frío y húmedo. Adrián, nervioso, intentó alcanzarme con un pañuelo para secarme las lágrimas. «Adrián», pregunté en voz baja, «hace un momento dijiste que entre ustedes no pasó nada, ¿verdad?»
Él dudó unos segundos antes de asentir. Saqué el teléfono y le mostré las capturas de pantalla, la publicación de Virginia en su momento visible solo para él y el mensaje anterior donde explicaba lo del reloj. ¿Y ahora?, pregunté. Dices que no hubo nada entre ustedes, pero todo lo que hacen es exactamente lo que haría una pareja. El rostro de Adrián se fue volviendo pálido, poco a poco. Y entonces, con una voz tan pequeña que apenas me reconocí, le pregunté, Adrián, antes casi no comías fideos. ¿Por qué últimamente te encantan los de caldo de hueso? La lluvia caía con más fuerza, un murmullo constante que parecía ahogar todos los sonidos alrededor. Adrián no volvió a decir palabra, solo se fue, desvaneciéndose lentamente entre las cortinas de lluvia. Pasó otro mes. En ese tiempo, Adrián no volvió a buscarme. Dorian, queriendo animarme, me llevó a hacer senderismo varias veces, pero en todas esas ocasiones, invitó también a Leonardo. Por eso últimamente me llevaba bastante bien con él. Al menos, podía decir que éramos amigos. Faltaban pocos días para el Festival de la Luna, y mi trabajo estaba más cargado que nunca. Casi todos los días salía de la oficina a las 9 o 10 de la noche. Mi padre no suele escribirme a menos que sea por algo importante, pero ese día recibí un mensaje suyo. Juana, ¿vas a venir a casa para el festival? Tu madre compró muchos cangrejos. Pensé un momento antes de responder. He estado muy ocupada. Probablemente tenga que trabajar esos días. Tardó bastante en contestar. Cuida tu salud. El día antes del feriado, recibí una llamada de un número desconocido. Al contestar, descubrí que era Virginia. Me preguntó si tenía tiempo, que quería invitarme a tomar un café. Pensé largo rato antes de escribirle una sola palabra. De acuerdo. Capítulo 11. El café que eligió Virginia quedaba cerca de mi trabajo, así que tomé un taxi directamente después de salir de la oficina. Apenas me senté, lo primero que dijo fue, ya no quiero a Adrián. La miré, completamente desconcertada. Por un momento pensé que quizá estaba loca. Después de aquella noche en el restaurante, le confesé mis sentimientos. Continuó. Hizo una breve pausa. Su tono era indiferente, pero había una amargura sutil en su voz imposible de ignorar. Esta vez me rechazó claramente. Esta vez, esbocé una sonrisa irónica y bebí un sorbo de café. No me rendí, siguió diciendo. Estos días he estado a su lado, pero cada vez se muestra más frío. Sus negativas son cada vez más firmes. En una cena de empresa, unos compañeros empezaron a bromear con emparejarnos, y su cara se puso seria enseguida. Les advirtió que no dijeran tonterías, que él tenía novia. Virginia soltó una risa amarga. Lo gracioso es que todos sabían que ustedes ya habían roto. Mi mano se detuvo en el aire, sosteniendo la taza. No entendía qué sentido tenía eso para Adrián, pero lo que finalmente me hizo rendirme fue, Virginia levantó la mirada. Sus ojos estaban enrojecidos. Al terminar aquella cena, él había bebido mucho y pidió un coche con conductor. Me preocupé y lo seguí. Vi que fue hasta tu edificio. Guardó silencio unos segundos antes de continuar, y justo te vi subir acompañada de un hombre. Me quedé inmóvil. De pronto, una serie de recuerdos se agolparon en mi cabeza. El día al que se refería Virginia debía ser el fin de semana pasado, cuando fui a hacer senderismo con Dorian y Leonardo. Mientras bajábamos de la montaña, Leonardo y yo hablamos de los apodos raros de nuestros compañeros de secundaria. Dorian intervino riendo. El otro día vi a Leo en la oficina haciendo videollamada con su madre. Ella lo llama Lele y le insistía en que buscara novia. Lo miré sorprendida. ¿Lele? Las orejas de Leonardo se tiñeron de rojo, aunque trató de mantener la compostura. Respondió con un leve, ajá, y, con toda seriedad, dijo, no lo repitas la próxima vez. Intenté no reírme, pero la situación me hizo mucha gracia. Leonardo permaneció en silencio todo el camino, mientras yo no paraba de reírme. Como si fuera poco, terminé torciéndome el tobillo. Ellos me acompañaron a casa. Luego recordé que no tenía más yodo ni hisopos, así que le pedí a Dorian, que conocía la zona, que fuera a la farmacia. Fue Leonardo quien me ayudó a subir las escaleras, y parece que Adrián lo vio justo en ese momento. Un malentendido más, pero no valía la pena explicarlo. Nunca había visto a Adrián así, dijo Virginia en voz baja, como si intentara ocultar algo. Él siempre ha sido una persona limpia, ordenada, pero aquella noche lo encontré hecho un ovillo en el suelo, temblando de los hombros. Lo escuché llorar. Virginia esbozó una sonrisa triste. En ese momento entendí que de verdad se arrepentía. Virginia se limpió los ojos con la mano y, como si nada hubiera pasado, me miró fijamente. Es una lástima que ya sea demasiado tarde. No lo vas a perdonar, ¿verdad? La observé. En sus ojos era evidente la tensión y la cautela. Entonces lo entendí todo, el verdadero motivo por el que me había citado.
Virginia nunca había pensado realmente en renunciar a Adrián. Solo quería confirmar mi postura. Quería saber si el arrepentimiento de Adrián, su aparente devoción, podían bastar para que yo volviera con él. Sin mostrar ninguna emoción, tomé mi bolso y me levanté. La miré una vez más. No hace falta que sigas esforzándote. Lo de Adrián y yo se acabó para siempre. Virginia se quedó atónita. En su rostro apareció una leve incomodidad, como si se sintiera descubierta, pero al final soltó un suspiro de alivio. Durante los días del Festival de la Luna, no tuve que hacer horas extra, aunque tampoco regresé a casa. Me quedé en mi apartamento trabajando en la propuesta trimestral. Dorian me envió un paquete, una bufanda tejida a mano, de color gris claro, suave y cálida al tacto, perfecta para el clima de esos días. No la usé, la guardé en un cajón. Después de varias noches en vela, la propuesta no avanzaba nada. Empecé a sentir un dolor punzante en la cabeza. Al cabo de un rato, las fuerzas me abandonaron, los brazos y las piernas me pesaban, y todo el cuerpo parecía vacío de energía. Con lo poco de fuerza que me quedaba, abrí el teléfono para buscar a Dorian en los contactos. Cuando la llamada se conectó, escuché una voz diferente al otro lado. «Juana», era Leonardo. Solo entonces me di cuenta de que había marcado el número equivocado. No alcancé a responder. De pronto, todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba en una cama de hospital. Tenía una vía conectada al brazo, y el aire olía intensamente a desinfectante. Había varias personas alrededor, conversando en voz baja. Leonardo estaba sentado junto a la cama, con el portátil sobre las piernas, escribiendo concentrado. La luz tenue caía sobre su piel clara, y hasta el vello fino de sus brazos brillaba suavemente. Yo intenté hablar, pero mi voz salió completamente ronca. «¿Despierta?», preguntó enseguida. Cerró el portátil, se acercó al termo del velador y me sirvió un vaso de agua. Se quedó de pie junto a la cama, mirándome beber. Luego, con tono tranquilo, explicó: «Esta mañana, cuando llamaste, no dijiste nada y tampoco cortaste. Imaginé que algo pasaba. Le mandé un mensaje a Dorian. Como estaba lejos, me dio la dirección y el sitio donde guardabas la llave de repuesto. Así que fui yo quien entró primero». Mi mente, aún nublada, necesitó un momento para procesar sus palabras. «El médico dijo que fue agotamiento», añadió Leonardo. «Falta de sueño, niveles bajos de azúcar. Por eso te desmayaste». Me toqué la nariz, sintiendo una vergüenza sin razón. «Es que últimamente el trabajo ha sido demasiado». Leonardo me observó unos segundos y luego sonrió ligeramente. «Sigues igual que en la preparatoria, trabajando hasta el límite». Me quedé callada, algo incómoda. «¿Y Dorian?», pregunté. Leonardo apartó la mirada, sonriendo con suavidad. «Fue a comprarte algo de comer. ¿Quieres dormir un poco más?». Asentí sin pensar. Dudé un instante antes de preguntar. Mientras estaba inconsciente, ¿vino alguien más? Leonardo guardó silencio durante un momento antes de responder en voz baja. «Tu madre vino esta mañana». Bajé la cabeza, apretando con fuerza la sábana entre los dedos. Recordé haber visto, entre sueños, el rostro de mi madre lleno de lágrimas, preguntando al médico con desesperación: «¿Mi hija va a estar bien?». Fue la primera vez que la vi llorar por mí. Era tan irreal que pensé que estaba soñando. De repente, sentí unas palmadas suaves en la cabeza. La mano de Leonardo era cálida y seca, con un gesto que parecía una mezcla de consuelo y ternura. Levanté la mirada de golpe y nuestras miradas se cruzaron. El ambiente se volvió extraño, casi suspendido. Entonces, él se quedó quieto, con los ojos fijos en algo a mis espaldas. Seguí su mirada y me giré lentamente. Adrián estaba de pie en la puerta. No sabía cuánto tiempo llevaba allí, pero sus ojos estaban enrojecidos en las esquinas. Capítulo 12. Solo había pasado un mes sin verlo, pero Adrián parecía una persona completamente distinta. Tenía mal aspecto, la camisa arrugada, la barba incipiente sombreando la mandíbula, ojeras profundas marcando su cansancio. Era evidente que no había dormido bien en mucho tiempo. Su niñez lo había vuelto obsesivo con los detalles. Siempre se aseguraba de abotonar la camisa hasta el cuello, el cabello perfectamente peinado, la imagen de alguien pulcro, encantador, como una brisa de primavera. Desde que estábamos juntos, nunca lo había visto tan desaliñado. Una sensación extraña me invadió. ¿Lástima? Tal vez un poco, pero más que nada, una melancolía resignada, la certeza de que ya no había vuelta atrás. Adrián, sin duda, se había sentido atraído por Virginia. Fuera curiosidad o un arrebato pasajero, su corazón ya se había inclinado hacia otra persona. Podía creer que de verdad estaba arrepentido. Pero, ¿qué importaba? Esa espina ya se había clavado hondo en mi pecho. Cada vez que lo veía, se hundía un poco más, dolía un poco más.
Alguna vez él había sido alguien cuyos ojos solo reflejaban mi sombra. ¿Cómo podría aceptar ahora a este Adrián, que ya no era mío? Mientras aún pensaba en eso, él se acercó con un termo en la mano, la voz cuidadosa, casi tímida. Juana, supe que estabas enferma. Te traje tu sopa de cangrejo favorita. Regresé a la realidad. Noté que en su dedo tenía una curita. Probablemente se había cortado cocinando. De niño, Adrián creció solo, y tuvo que aprender a prepararse la comida y comerla en silencio. Con los años, cuando su vida mejoró, dejó la cocina por completo. Jamás imaginé que volvería a cocinar. Mientras la hacía me di cuenta de que no tenía salsa de soya, dijo con una sonrisa torpe. Fui a comprar y, cuando volví, casi se quema. Abrió el termo, y el vapor tibio llenó la habitación. Tuve que intentarlo varias veces para que saliera bien. Lo miré en silencio, sin saber por qué. Me vino a la mente la imagen de él comiendo fideos con Virginia, tantas veces, dándole sin dudar un gesto de excepción que yo jamás tuve. Adrián, pensé, ¿esto es culpa o redención? De repente, los ojos me ardieron. Adrián, dije al fin, con voz tranquila, ya terminamos. No tienes por qué hacer esto. Él se quedó rígido, inmóvil, mirándome sin saber cómo reaccionar. Vete, añadí, Juana, ya hablé con Virginia, te lo juro, no volverá a molestarnos. Sus labios temblaban, su voz era inestable, casi quebrada. Todo fue culpa mía. No sé en qué estaba pensando. Fue como si hubiera perdido el juicio. Sabía lo que ella sentía por mí, pero igual lo permití. Solté una risa breve, sin saber si era burla o simple cansancio. Los ojos de Adrián se enrojecieron. Extendió la mano para tomar la mía, pero instintivamente me aparté. Su mano se quedó suspendida en el aire unos segundos antes de caer, vacilante. ¿Cuándo empezaste a sentir algo por ella? Pregunté con calma. Frunció el ceño. Abrió la boca como si fuera a negar algo, pero no halló palabras. Finalmente murmuró. En esa época trabajábamos juntos en un proyecto. Ella era muy dedicada, muy apasionada. En ella vi algo que me recordaba a ti, a cómo eras antes. Sabía que te amaba, pero aún así te lastimé. Juana, de verdad me arrepiento. Su voz se apagó de repente, porque se dio cuenta de algo. Una corriente de aire entró por la ventana. Leonardo se inclinó naturalmente hacia mí, apartando con cuidado un mechón de cabello que el viento había desordenado sobre mi frente. Su aroma era leve, limpio, nada invasivo, agradable. Mi cuerpo se tensó. Gracias, murmuré. Leonardo subió un poco la manta sobre mi pecho y la acomodó con calma. Es lo que corresponde, respondió despacio. Mientras aún trataba de entender el sentido de sus palabras, levantó la mirada hacia Adrián. Puedes continuar, dijo con voz neutra. Adrián guardó silencio. Pasó un largo rato antes de que levantara la cabeza. Sus ojos estaban rojos. Da igual lo que haga, ¿verdad? No servirá de nada. Hay cosas, respondí, que no se pueden fingir como si no hubieran pasado. Bajó la vista y dejó el termo sobre la mesa con movimientos lentos. Lo siento, susurró. Se marchó despacio, encorvado, y aunque la puerta estaba a pocos pasos, tardó una eternidad en alcanzarla. La luz blanca del hospital alargaba su sombra por el suelo, acompañando su soledad. Solo quedábamos Leonardo y yo. Él giró el termo, lo destapó y lo miró con expresión reflexiva. Cuando estaban juntos, ¿eras tú quien cocinaba? Asentí. Con razón, murmuró. Cerró el termo, con una compasión casi cómica en los ojos, como si lamentara el destino de los ingredientes. Luego me miró. Yo cocino bastante bien. Me quedé un segundo desconcertada. En ese momento, la puerta se abrió y entró una enfermera a cambiar el suero. Leonardo apartó la vista con naturalidad y volvió a teclear en su portátil. Cuando ella salió, subí la manta e intenté volver a dormir, pero su voz me detuvo. Juana, respondí apenas, con los ojos entrecerrados. Nada de lo que dijo te conmovió, ni un poco. Su tono era bajo, pero en la quietud de la habitación se escuchaba con total claridad. Guardé silencio un buen rato. No, dije por fin. Leonardo pareció sonreír. Me alegra. Abrí los ojos y me incorporé un poco, mirándolo. Él también me miraba, sin esquivar. Recordé su gesto de hace un momento, cuando apartó mi cabello. Había algo en su mirada. Por pura intuición, supe que no me lo estaba imaginando. Capítulo 13. Como si algo me empujara a hacerlo. Le pregunté, ¿tú estás? Sí, me interrumpió con naturalidad, como si ya supiera lo que iba a decir. Me quedé muda. Él me sostuvo la mirada, los rasgos suaves, sin ocultar la emoción que brillaba en sus ojos. Entonces, Juana, preguntó con calma, ¿qué piensas tú? Pasé 2 días más en el hospital. Cuando me dieron el alta,
Fue Leonardo quien fue a recogerme. Me abrió la puerta del copiloto, apoyó una mano en el marco del coche y esperó a que me sentara antes de rodear el vehículo y tomar su asiento. Me sentía algo nerviosa y, sin poder evitarlo, lo miré de reojo. Aquel día en la habitación, lo había rechazado. Durante este tiempo, Leonardo me había ayudado muchísimo. Le tenía gratitud y aprecio, incluso cariño, pero eso no era lo mismo que sentir algo más profundo. Mientras no hubiera soltado del todo el pasado, no quería comenzar otra historia. No sería justo, ni para mí ni para él. Leonardo pareció entenderlo de inmediato. Una sombra de decepción cruzó su mirada, pero desapareció enseguida. Asintió y dijo, es comprensible. Tal vez mi expresión era demasiado complicada, porque sonrió levemente y añadió, rechazarme es tu derecho, no tienes por qué cargar con mis emociones. Al decirlo, me revolvió suavemente el cabello. Su voz se volvió más baja, cálida, tranquilizadora. No te sientas culpable. El sonido de un claxon detrás de nosotros rompió el momento. Fui a abrocharme el cinturón, pero una mano larga y firme se adelantó. El roce fue frío, pero mi reacción fue como si me hubiese quemado. Retiré la mano de inmediato. Leonardo, en cambio, siguió con toda naturalidad. Tomó el cinturón y lo abrochó por mí. Sentí que las mejillas me ardían. Desvié la vista hacia la ventana. Dorian dijo que hoy iba a venir a buscarme, murmuré. Desde que lo había rechazado, no lo había vuelto a ver. Uno de los clientes en Shanghái tuvo un problema inesperado, explicó mientras encendía el motor. Pidió un viaje de trabajo urgente. Apoyó la mano en el volante, su tono tranquilo. Me pidió que, si necesitas algo, me llames a mí directamente. Asentí suavemente y saqué el móvil del bolsillo. Había varios mensajes de Dorian de hacía media hora. Me había enviado un emoji llorando, quejándose de que cierta persona lo había mandado de improviso a una reunión fuera de la ciudad. Luego, un sticker hecho con una foto real, la cara de Leonardo, tomada en un ángulo extraño pero aún increíblemente fotogénico, con el texto, cierta persona. Miré la pantalla y me quedé un instante en silencio. La brisa nocturna entraba por la ventana entreabierta. Era fresca y agradable. Entonces me di cuenta de algo. Cada vez que viajaba con Leonardo, él siempre dejaba la ventanilla abierta a la mitad, lo suficiente para que el aire fresco evitara mis mareos, pero sin dejar que el viento me enfriara. ¿Dorian te dijo que me mareo en el coche?, pregunté, curiosa. Su voz fue baja. No. Entonces. El semáforo cambió a rojo y el coche se detuvo con suavidad. Leonardo giró la cabeza hacia mí, su mirada difícil de leer. Su atención me incomodó y desvié la vista. Él sonrió apenas. Probablemente no lo recuerdes. Lo miré confundida. Un día, en la secundaria, tomamos el mismo autobús al salir de vacaciones. El vehículo iba lleno, y tú te sentaste junto a una señora con un niño. Fruncí el ceño, sin ningún recuerdo de eso. El niño se quedó dormido al poco rato. Y tú, para que no se enfriara, cerraste la ventana, continuó. Hizo una breve pausa antes de seguir. Noté que empezabas a palidecer. Tenías la frente empapada en sudor y los labios temblando. Estabas claramente mareada, pero no dijiste nada. Cerraste los ojos y fingiste estar dormida, con el puño medio cerrado apoyado contra el cristal. Leonardo me lanzó una mirada de reojo. Entonces pensé, esta compañera mía, que parece tan frágil, en realidad es bastante fuerte. Parpadeé un par de veces, y un recuerdo borroso comenzó a emerger desde el fondo de mi mente. En la preparatoria era cuando más me mareaba en los autobuses. Recuerdo que aquella vez me sentía aturdida, como si todo girara a mi alrededor. Solo después noté que alguien se había sentado a mi lado. Me pasó un pañuelo para secarme el sudor y abrió la ventana. No le presté mucha atención entonces, y no supe quién era. No fue hasta que bajé del autobús, con el cuerpo aún débil, que logré recuperar el aliento. De repente, algo me vino a la cabeza. ¿Fuiste tú quien se sentó a mi lado después?, pregunté. Leonardo respondió con naturalidad. Sí. Me quedé quieta, sorprendida. Una sensación extraña me recorrió el pecho, algo entre sorpresa y una calidez que no supe definir. El semáforo cambió a verde, y Leonardo volvió a poner el coche en marcha. Sonrió levemente. Desde ese momento empecé a fijarme en ti. Mi corazón dio un salto. No sabía si lo que sentía era curiosidad o algo más. Continuó, pero no podía evitar mirarte una y otra vez. Suspiró, con un deje de frustración en la voz. Supongo que fui demasiado torpe. Yo también lo fui, murmuré. En aquel entonces, de verdad no me había dado cuenta de nada. De pronto recordé que, durante un tiempo, las luces del pasillo del aula estaban fundidas. Yo siempre era la última en irme después de las clases nocturnas, y por alguna razón, Leonardo también se marchaba muy tarde, casi siempre, justo después de mí. Ahora, al pensarlo,
Entendí que probablemente me acompañaba a propósito, aunque nunca lo dijera. Una vez, cuando estabas en la universidad, fui a verte, dijo de pronto, con la voz algo ronca. Ese día llovía. Te vi caminando bajo una sombrilla con un chico. Él te sujetaba por la cintura, y tú apoyabas la cabeza en su pecho. Me quedé en silencio. En ese momento, sentí un vacío en el pecho, admitió. Y fue entonces cuando entendí lo que realmente sentía por ti. Levanté la mirada justo cuando él también giró la cabeza. Nuestras miradas se cruzaron apenas un segundo, antes de que ambos guardáramos silencio. Cuando llegamos, Leonardo estacionó el coche frente al edificio y bajó para acompañarme hasta la puerta. Gracias por traerme, dije, sin atreverme a mirarlo directamente. Estaba a punto de subir las escaleras cuando sentí que me tomaba de la muñeca, con una presión suave, cuidando de no tocar el brazo donde aún tenía la marca de la aguja. Me sobresalté. En realidad, te mentí, dijo, inclinándose un poco. Su voz era grave, y el aire que escapaba de sus palabras rozó mi oído con un toque helado. Me quedé inmóvil. ¿Qué cosa? Balbuceé, pensando en si se refería a haber enviado a Dorian de viaje. No soy tan indiferente como aparento. Leonardo me miró directo a los ojos. Su mirada era intensa, casi ardiente. Esa noche, después de que me rechazaste, no pude dormir. Corrí alrededor del complejo 40 veces. Hizo una breve pausa. Tu rechazo me dolió mucho. Me quedé mirándolo, sin saber qué decir, el corazón latiendo con fuerza. Juana, susurró al fin, con una calma que contrastaba con la emoción en su mirada. Si ahora mismo no estás lista para empezar otra relación, no importa. Sus ojos oscuros me envolvieron, tranquilos pero firmes. Puedo esperar. Capítulo 14. Después de que él se fue, me quedé mucho tiempo de pie frente al edificio. Cuando por fin subí las escaleras, vi a lo lejos una silueta familiar, bajo la luz de la luna. Entre el vaivén de las sombras de los árboles, Adrián estaba allí, quieto, esperándome. Juana, dijo en voz baja, mi nombre sonando casi como una súplica. Caminé hacia él con pasos lentos. Al verme acercarme, pareció aliviado, incluso un poco emocionado. Volvió a llamarme, con esa voz temblorosa que alguna vez me había parecido cálida. Entonces hablé con total claridad. Adrián, no vuelvas a buscarme. Bajé la cabeza. Mi voz era apenas un susurro. Voy a empezar una nueva vida, y quizá también una nueva relación. Juana, repitió mi nombre, confundido, desesperado, como si no entendiera del todo lo que pasaba. Tal vez hasta ese momento seguía creyendo que solo estábamos peleados, que con el tiempo todo volvería a ser como antes. No quería darle más falsas esperanzas. Me costó, pero logré decirlo. Esa persona, ya no serás tú. Adrián y yo nos conocíamos desde hacía más de 20 años, y habíamos estado juntos 5. Habíamos compartido nuestras caídas, nuestras tristezas más profundas. Habíamos sido refugio y consuelo el uno del otro. Yo de verdad había pensado que estaría con él toda la vida, pero de repente, todo cambió. Él se enamoró de otra persona, y en todas aquellas noches sin dormir, no dejaba de hacerme la misma pregunta. Si al principio fue él quien me buscó con tanto empeño, ¿por qué al final era yo la única que luchaba por mantenernos juntos? Retroceder era un error. Avanzar también lo era. Sabía que hay personas que, con el tiempo, se desvanecen poco a poco. Solo que nunca imaginé que sería así, tan abrupto, tan doloroso. Tal vez algún día lo perdone, pero jamás podré volver a estar con él. Después de aquel día, Adrián no volvió a aparecer. En cuanto a Virginia, una vez me envió un mensaje de WeChat. Decía que había decidido dejar la ciudad. No explicó más. Nunca supe por qué necesitó decírmelo, pero ya no importaba. Hace tiempo que dejé de sentir algo por ella. Si había renunciado a Adrián, si era feliz o infeliz, ya no tenía nada que ver conmigo. Capítulo 15. Sin darme cuenta, había pasado un año, y en ese año, parecían haber ocurrido demasiadas cosas. Volví a casa 2 veces, siempre con aquella bufanda gris claro alrededor del cuello. Más tarde descubrí que no era lo que yo creía, no era una bufanda que mi madre tejió para mi hermano y que él luego me regaló. Desde el principio, ella la había tejido para mí. También en ese año logré un gran avance en mi trabajo. Después de romper con Adrián, pasé mucho tiempo obligándome a olvidar, pero tras tantos años juntos, era imposible no encontrar rastros suyos en cada rincón de mi vida. Olvidarlo por completo no era tan sencillo. Para distraerme, me ofrecí voluntariamente a dirigir un nuevo proyecto, pasando los días entre reuniones y viajes con clientes. Mi vida se llenó de trabajo hasta el borde. La recompensa inesperada fue que, además del éxito del proyecto, terminé consiguiendo 2 ascensos en un solo año. Entre esa rutina frenética, de repente, un día cualquiera, me encontré con tiempo libre.
Fue entonces cuando me di cuenta, hacía mucho que no pensaba en el pasado. Sin saber cómo, mi relación con Leonardo se había vuelto distinta. A menudo pasaba a recogerme después del trabajo. Los fines de semana, íbamos al cine o jugábamos juntos algún videojuego. Podía sentirlo claramente, estábamos cada vez más cerca. Su compañía y su comprensión me daban una paz que hacía mucho no sentía. Me descubrí a mí misma poco a poco aceptándolo. El día en que oficialmente empezamos nuestra relación coincidió con una actividad de integración del trabajo. Por mi desempeño excepcional, me habían ascendido y trasladado de puesto. Mis compañeros me hicieron brindar demasiadas veces. Y Leonardo tuvo que venir a buscarme completamente borracha. Cuando me acostó en la cama, de repente empecé a llorar sin saber por qué. Él me sostuvo entre sus brazos, su voz algo ronca. ¿Por qué lloras? Miré sus ojos, y esa sensación extraña, indescriptible, volvió a llenarme por dentro. Apoyé la cabeza en su pecho, rodeé su cintura con los brazos y empecé a hablar. De mi madre, de Adrián, de Dorian, de todos los que había amado, odiado, culpado, de todo lo que me había dolido y no había podido soltar. Capa por capa, fui desnudando mi alma frente a él. Yo, que siempre había sido contenida, no solía mostrar mis emociones, mucho menos abrirme de esa manera. Pero Leonardo siempre lograba darme una calma profunda, una sensación de seguridad. Al final, suspiró, apoyó suavemente la barbilla sobre mi cabeza y me dijo, con voz tierna y firme, hay heridas que nunca podrán ser perdonadas, pero incluso con el odio, todavía tenemos el derecho de amar y ser amados. Esa noche, Leonardo no se fue. El tiempo pasó rápido. Ese día era mi cumpleaños. Leonardo estaba en la cocina cocinando, y Dorian lo ayudaba. Verlos a los dos moverse de un lado a otro me provocó una sensación extraña, cálida, difícil de describir. Mi madre siempre había preferido a mi hermano, pero Dorian, en cambio, siempre había sido bueno conmigo. Durante todos estos años, él fue como una luz constante, fuerte y amable, que me mantenía a salvo. Y fue gracias a él que, por una serie de casualidades, Leonardo y yo volvimos a encontrarnos. Leonardo era como la luna después de la lluvia, sereno, paciente, iluminando sin deslumbrar. Su compañía tranquila me hacía sentir cómoda, segura, acompañada. Y ahora, los dos formaban parte esencial de mi vida, firmes, presentes, llenos de esa seguridad que tanto había necesitado. Mientras ellos seguían en la cocina, yo abrí un paquete anónimo en la sala. Dentro había un anillo. Lo tomé entre los dedos, lo giré, y vi en el interior grabadas 2 letras, AJ. En la caja había una pequeña nota. Feliz cumpleaños. Que tengas paz cada año. Me quedé inmóvil unos segundos. Ya había visto ese anillo antes, hacía un año. Aquel día, justo después de ducharme, mientras buscaba el secador, lo encontré por casualidad en el segundo cajón de la mesita de noche de Adrián. Durante semanas esperé a que él dijera algo. Incluso le di algunas indirectas, pero nunca mencionó nada. No entendía por qué. Si ya había comprado el anillo, ¿por qué no me lo entregaba? Hasta que un día fuimos al cine. En la pantalla, el protagonista se arrodillaba para pedirle matrimonio a la protagonista. Yo respiré hondo, cerré los ojos y le pregunté en voz baja, Adrián, tú también compraste un anillo, ¿verdad? No respondió, y una sensación amarga me recorrió el cuerpo. Giré la cabeza con lentitud. Él estaba mirando su teléfono, sonriendo. En la pantalla, el rostro de una chica, Virginia, y en ese instante comprendí por qué había dudado tanto. Extra, viaje a Tíbet. Durante las vacaciones del Día Nacional, Leonardo y yo fuimos a Tíbet. No fue exactamente un viaje romántico, sino más bien de trabajo. La empresa estaba considerando desarrollar un proyecto de resort termal en la zona. Y para ganar la posición de líder del proyecto, decidí hacer una visita de campo personalmente. Cuando llegamos a la casa de huéspedes, ya había oscurecido. Después de tantas horas en carretera, me dejé caer en la cama, perezosa, con la intención de descansar un poco antes de salir a cenar. De pronto, algo cálido y suave cubrió mis ojos, una sensación reconfortante. Era una toalla caliente. ¿Te sientes mejor?, preguntó Leonardo con su voz tranquila. Desde justo encima de mí, asentí con un leve sintiendo una extraña paz en el pecho. Entonces, hagámoslo unas cuantas veces más, dijo con serenidad. Así, con paciencia infinita, me cambió varias veces la toalla caliente, una tras otra. El efecto fue inmediato. El cansancio y la rigidez del cuerpo comenzaron a disiparse. Pensé un momento y me incorporé. Lo miré con una sonrisa. Déjame hacerte un masaje. Leonardo se detuvo, con la toalla aún en la mano, arqueando una ceja. De acuerdo.
Me moví despacio detrás de él y puse las manos sobre sus hombros, masajeando con cuidado, midiendo la presión. Sentí como sus músculos tensos poco a poco se relajaban. Cuando llevé las manos a su nuca, intentando masajearle el cuello, su cuerpo se puso rígido de inmediato. Pasó un momento de silencio antes de que, con voz ronca, dijera, no sigas. Me quedé sorprendida. Antes de poder reaccionar, él me rodeó con un solo movimiento y, sin esperarlo, me vi cayendo hacia adelante, con la cabeza apoyada en su hombro. Solté un pequeño grito y, por reflejo, lo abracé del cuello. Leonardo soltó una risa leve, y con una mano firme en mi cintura me acomodó sobre sus piernas. Su aliento cálido me rozó la oreja cuando murmuró, con voz baja y un tanto contenida, vamos a cenar primero, y luego, continuamos. Mi rostro se encendió al instante. El restaurante que habíamos reservado estaba a solo unos minutos de la posada. Pedimos varios platos recomendados. Había mucha gente y los camareros tardaron un buen rato en servir todo. Leonardo me puso unos pastelitos en el plato y, con la misma calma de siempre, fue pelando camarones para mí, como te mareas fácilmente en los viajes. Casi no comiste hoy, dijo mientras dejaba los camarones en mi bol. Ahora puedes recuperar fuerzas. Asentí, dándome cuenta de que realmente tenía hambre. Mientras comíamos, tuve la sensación de que alguien nos observaba desde atrás. Me giré, intrigada, pero no vi a nadie. Cuando terminamos, ya eran las 8. Leonardo, de pronto, propuso ir a las aguas termales. Lo miré, un poco sorprendida. Al cruzarse nuestras miradas, sonrió con naturalidad. Ya que estamos aquí para evaluar el proyecto, tenemos que probar la experiencia, ¿no crees? Algo no me cuadraba. Leonardo siempre era metódico, organizado, de los que planean cada detalle. Si decía que haría algo mañana, lo hacía mañana, nunca antes. Porque ahora, de repente, ¿cambiaba los planes? Detrás del restaurante estaba el complejo termal. Para llegar a las piscinas, había que recorrer un pasillo largo con tablones de madera pulida. Durante todo el trayecto, Leonardo me sostuvo de la cintura, cuidando que no resbalara. Ya adentro, nos cambiamos de ropa y elegimos una pequeña piscina privada, lo bastante amplia para 2 o 3 personas. El vapor subía en nubes suaves, perfumando el aire con un tenue aroma floral. Entré lentamente en el agua. Una ola de calor recorrió mi cuerpo entero, tan relajante que casi me quedé dormida allí mismo. Pasaron unos minutos antes de oír su voz entre el vapor. Juana. Alcé la mirada y lo vi recostado contra el borde de la piscina, observándome con una intensidad que me dejó sin aliento. Su mirada era profunda, distinta a la habitual. Creo que me ha entrado agua en el ojo, dijo con total serenidad. Ah, pregunté, confundida. Entonces, dio un paso hacia mí, sin que nada lo detuviera entre el agua y nosotros, hasta quedar justo enfrente. Inclinó un poco la cabeza, cerrando los ojos. Sopla, por favor. El corazón me dio un vuelco. Sabía muy bien lo que pretendía, pero aún así, le sujeté la cabeza con cuidado y soplé suavemente cerca de su ojo. Un instante después, la mano que Leonardo tenía apoyada en mi hombro descendió hasta mi cintura, sujetándome con firmeza, y me besó. Sus labios tocaron los míos con un calor que me hizo olvidar por un momento dónde estaba. Su respiración, cálida y contenida, rozaba mi mejilla, mi oreja, encendiendo cada rincón de mi piel. Lo abracé por el cuello, sintiendo como sus dedos se movían, lentos, sobre mi cintura. Las respiraciones se mezclaban, el ritmo del corazón se descontrolaba, cuando de repente sonó el timbre de la puerta. Me sobresalté, la puerta estaba entreabierta. ¿Quién será?, pregunté con la voz ronca, húmeda, temblorosa, pero afuera no se oía nada. Giré la cabeza hacia Leonardo. Él, en cambio, permanecía tranquilo, casi impasible, como si ya supiera quién estaba del otro lado. Fruncí el ceño, intrigada. Salimos del área termal. El aire de la noche era fresco. Caminamos despacio, tomados de la mano. En el restaurante, dijo Leonardo de pronto, vi a Adrián. No me sorprendió, solo respondí con un leve, oh. Leonardo se detuvo. Sus ojos, tan oscuros y serenos, me miraban con una intensidad que me atravesó. Lo que hice hace un rato, lo hice a propósito. Oh, repetí, sin sobresaltarme. Bajó un poco la mirada. La semana pasada, él te envió un anillo. Ya se lo devolví, contesté, sin dudar. Leonardo apretó la mandíbula, frustrado, pero estuvo a punto de que volvieran a estar juntos. Tomé su mano, mirándolo con calma, pronunciando cada palabra despacio, con total sinceridad. Todo eso, ya quedó atrás. Él se quedó en silencio, sorprendido, los ojos fijos en los míos. No sé cuánto tiempo pasamos mirándonos.
hasta que de pronto sonrió, una sonrisa clara, limpia, como el deshielo de un río de montaña. Apretó mi mano entre las suyas, grandes y cálidas, y dijo con una voz luminosa: ya quedó atrás. Extra, Adrián. Había pasado otra noche entera en la oficina. Me froté las sienes, tomé un sorbo del café ya frío y, solo entonces, el cansancio pareció aliviarse un poco. Saqué el móvil, abrí mi cuenta secundaria de WeChat y, como de costumbre, entré a mirar sus publicaciones. La más reciente decía: ¿alguna recomendación de aguas termales en Tíbet? Es por trabajo. La foto que acompañaba el texto mostraba su perfil, esperando el vuelo en el aeropuerto. Ella casi nunca subía fotos. Esa, seguramente, le gustaba de verdad. Me quedé mirándola un buen rato, sin darme cuenta. Deslicé los dedos sobre la pantalla, rozando su rostro, acariciando con la yema el contorno de sus labios curvados bajo la luz. Esa urgencia, ese deseo reprimido de ir a buscarla, que llevaba tanto tiempo guardando, me explotó dentro del pecho. Apenas la semana pasada me había devuelto el anillo. Ya no éramos nada. Tenía a otro a su lado. Había jurado no volver a interferir en su vida. Y aún así, estos días no era más que un fantasma que la recordaba una y otra vez, incluso en sueños, donde ella seguía mirándome con esa sonrisa tranquila y dulce, como me había bloqueado de todos lados. Creé una cuenta nueva solo para poder verla. Cada día revisaba sus publicaciones, castigándome a mí mismo viendo los pequeños momentos de su vida con él. Esa foto, seguro la había tomado él. Después de mirarla durante un buen rato, escribí un comentario: cuídate. En ese instante, el móvil vibró. Era un cliente. Respondí rápido al mensaje y volví a entrar a su publicación. Pantalla en blanco. Me había eliminado. Fue como si algo me golpeara con fuerza en el pecho. Dolió mucho. Y lo entendí. Había reconocido quién era. Y de verdad, no quería dejar ni una sombra de mí en su vida. No sé qué estaba pensando. Cuando reaccioné, ya estaba en el avión rumbo a Tíbet, sin avisos, sin dirección. Buscar a alguien en Tíbet era como buscar una aguja en un pajar, pero la encontré, o mejor dicho, los encontré. En cuanto la vi, me di cuenta de que había pasado casi un año desde la última vez. Parecía más delgada, pero su rostro estaba radiante. Él la cuidaba bien, charlaban animadamente. Ella, como si lo sintiera, giró el rostro hacia donde yo estaba. Por un segundo, nuestras miradas casi se cruzaron. Bajé la cabeza de inmediato, apretando la chaqueta contra el pecho. El corazón me golpeaba con fuerza. ¿Me habría reconocido? Lo seguí hasta el área de las aguas termales. Curiosamente, la puerta de su habitación no estaba cerrada. A través del hueco, los vi besándose. El corazón me ardió. Una punzada aguda que se extendió desde el pecho a todo el cuerpo. El cigarrillo entre mis dedos ardía hasta el filtro. La ceniza cayó. El fuego me quemó la piel. Y ni siquiera lo sentí, hasta que nuestras miradas se cruzaron. Él lo había hecho a propósito. Me quedé helado, con la rabia y los celos golpeándome en el pecho. Mientras él, con toda calma, profundizaba el beso. No recuerdo bien qué hice después. Solo el timbre sonando, mezclándose con el estruendo que me llenaba la cabeza. Caminé sin rumbo, vacío, y no dejaba de preguntarme, una y otra vez, ¿cómo llegamos a esto? ¿Juana? ¿Cómo terminamos así? Juana me dijo que fue porque me había enamorado de otra persona. Quise negarlo, quise decir algo, cualquier cosa, pero las palabras simplemente no salieron. Solo pude quedarme ahí, mirando cómo se alejaba. Cansada, decepcionada, sin volver la vista atrás. ¿Amé alguna vez a Virginia? No lo sé, pero de lo que estoy seguro es de que amé a Juana. La amé de verdad, desde el principio, hasta el final. Entonces recordé algo que había quedado sin explicación. Desde hacía un año, aquella noche, Virginia me retó a una apuesta. Si lograba conseguir un nudo del destino, yo la invitaría a cenar. Debería haberme negado, pero cuando me miró con esos ojos brillantes, por alguna razón, no pude decir que no. Desde el momento en que subió al escenario a tocar el piano, hasta que regresó con el nudo entre las manos, una irritación sin motivo me fue creciendo por dentro. Virginia lo notó, se inclinó hacia mi oído, con una sonrisa que sonaba a juego. Adivina qué escribí en el nudo. Su aliento cálido rozó mi cuello. Fruncí el ceño, molesto. ¿Qué? Pregunté con voz fría. Se quedó quieta, como si mis palabras la hubieran congelado. Retrocedió un paso. Pasó un silencio largo antes de que dijera, muy despacio, escribí tu nombre, y el de Juana. Me quedé inmóvil. Tomé el nudo entre los dedos y lo giré. En el reverso, efectivamente, estaban nuestros nombres, uno junto al otro.
ahora sí estás contento, ¿verdad?, dijo Virginia. Su voz sonó serena, pero había algo roto en ella. Pasé los dedos por encima de las letras. Tan naturales juntas. Como si hubieran nacido para estar así, como cuando, de niños, escribía mi nombre al lado del suyo en la pizarra de tareas. Solo para poder acompañarla camino a casa. Para que nadie se atreviera a molestarla, como aquella vez que diseñé un anillo. Con nuestros nombres grabados en el interior. Así debía ser. Siempre debía ser así, pensé en todo eso. Y sin poder evitarlo. Una sonrisa se dibujó en mis labios. Sí, murmuré en voz baja. Sí, ahora sí estoy contento.